noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy le planteamos tres temas. El primero tiene que ver con la política exterior de Paraguay. Nos va a acompañar en este primer bloque el doctor Rubén Ramírez Lescano, que como todo buen diplomático ya está presente en los estudios de Unicanal y del Péndulo. Vamos a hablar acerca de lo que pasó con su candidatura, el anexo C de Itaipú, qué es lo que pasa, qué está pasando en el mundo, esta polarización que se está dando y la recesión que ya empieza a sentirse en algunos lugares del mundo como consecuencia de las políticas que está llevando adelante el presidente Donald Trump. Muchos temas realmente para hablar con el canciller nacional. En el segundo bloque vamos a hablar acerca de otro tema igualmente preocupante. ¿Qué pasa con las industrias navieras en Paraguay? Al parecer, por la falta de financiamiento, hay posibilidades de perder esto que tenemos, la construcción de las barcazas que surcan los ríos y los mares y llevan los productos paraguayos y traen los productos hacia Paraguay. Si es que no hay un buen financiamiento, nos van a acompañar Julio Fernández de la UIP, Mauricio González del gremio de navieras y Fernando Rivas de constructores navales. Y el último bloque vamos a hablar con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, porque continúan las denuncias sobre la no buena repartición de kits escolares en todos los colegios públicos del país. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo se va a solucionar el tema? Y también la incidencia que tuvo o no el MEC en la compra de pupitres en nuestro país. Estos son los temas que les planteamos y antes de iniciar el debate les invito a compartir un rico café, Lavazza, que es reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Cafepar representa y distribuye Lavazza, el expreso italiano por excelencia. Pausa e iniciamos el debate. Tu TV te sale gratis con Bristol. Como en muchas ocasiones anteriores, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, vuelve a lanzar esta impresionante promoción de locura. La dinámica es sencilla. Si Paraguay gana el combo Chile y Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos 100% del importe abonado por la compra de tu TV en vales de compra. Pueden participar todos los paraguayos sin importar niveles de clientes ni topes de compra en todos los televisores de cualquier modelo y marca. Compra ya mismo. Vigencia 17 de marzo al 25 de marzo hasta las 20. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Llegado a cierta edad, los huesos frágiles son un problema. Por eso, Osteogalén, calcio, más vitamina D, ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consultar al médico. Muy bien, ¿qué tal, doctor Rubén Ramírez Lescano, canciller nacional? ¿Cómo anda? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Un placer de estar de nuevo Igualmente. en tu programa con la distinguida audiencia de Unicanal de El Péndulo. Y felicitaciones por tus 17 años. 17 años de Muchísimas programa, gracias. más de 800 programas. Muchísimas gracias. Usted tuvo en muchos de ellas, en muchos de los programas. Y sigue estando con nosotros, que es lo más importante. Bueno, comencemos, canciller. ¿Qué pasó con su candidatura? ¿Por qué finalmente tuvieron que declinar la candidatura? ¿Qué pasó? Nosotros iniciamos la candidatura con un apoyo regional sólido. El presidente habló con sus colegas de la región, excepto Chile, que ha sido directo desde el principio, que ellos estaban comprometidos con Surinam. Colombia, que no se pronunció, y México, que tampoco se pronunció. La mayoría de los países de la región no se estaban apuntalando y evidentemente hubo un cambio de posición desde el punto de vista de los países progresistas, con gobiernos de signo progresista, tomaron una decisión distinta. ¿Pero el cambio fue liderado por Brasil? El cambio fue en una reunión que se dio en Montevideo. Durante la asunción del nuevo presidente. En vísperas, después conocimos los resultados de esa reunión, lo cual fue sorpresivo, puesto que el propio presidente electo del Uruguay, antes de asumir,
y durante la transición nos había comprometido el voto de su país. El presidente de Bolivia cuando fuimos a La Paz y en distintas reuniones donde nos encontramos también. Y el presidente Lula, dialogando con el presidente Peña, originaron esta candidatura de nuestro país. Adicionalmente a ello, los Estados Unidos, que apoyó nuestra campaña, nos comunica la decisión del gobierno de un desfinanciamiento de todo el sistema multilateral, y entre ellos la OEA. Cuando vemos esta reversión de los países de la región, la hipótesis de una polarización como se estaba dando en los votos sobre el trato de la situación de Venezuela, encontramos de que no había condiciones para proseguir. Y la decisión fue retirar nuestra candidatura en aras de que nuestras propuestas, que fueron expresadas claramente en la presentación del 10 de febrero en Washington, en la sede de la OEA, no podíamos cumplirla. En esas condiciones no había oportunidad de hacerlo. Ahora, a ver, Brasil, la información que tengo es que Brasil empezó a liderar el cambio. Dicen que disgustados por el acercamiento que ellos consideraron muy estrecho de Paraguay hacia Estados Unidos con la asunción de Trump. Entonces, hablaron con los otros países y lo raro es que le lleva a casi todos los países del Mercosur consigo. Uruguay, Bolivia, Colombia. Bueno, Colombia uno entiende por dónde iría cuando comienza la cuestión ideológica, uno ya entiende por dónde votaría, ¿verdad? Pero sorprende lo de Uruguay, que generalmente es un país muy serio en cuanto a los compromisos diplomáticos que asume. Efectivamente. Y también del propio Brasil, que como usted dice fue el que con el presidente Peña iniciaron toda la campaña para que usted sea el secretario general de la OEA. Efectivamente, pero yo creo que es un tema ya que hay que dar vuelta de página. Estamos concentrados en la agenda internacional de Paraguay. Estamos trabajando con el presidente Santiago Peña en una visión que nos permita lo que alcanzamos durante esta campaña, que es una inserción internacional de Paraguay. Nunca antes estuvimos en este nivel. Es la primera vez que Paraguay ha presentado una candidatura a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Anteriormente ya había presentado, pero creo que el propio Lula le dijo a Nicanor Duarte Frutos que bajara la candidatura de Leila Rashid. Leila Rashid fue candidata a la Secretaría General adjunta. Y evidentemente hubo también una intervención de Brasil para pedir que se baje la candidatura de Leila Rashid. Con Nicanor Duarte Frutos, efectivamente, como está señalando. Exacto. Pero lo que quiero resaltar es los aspectos que nos permitieron reunirnos con más de 20 jefes de Estado del hemisferio, alcanzar los niveles de relacionamiento con estos países y evidentemente muchos países que nos apoyaban nos pedían que no nos bajemos de la candidatura, pero evidentemente con el presidente Santiago Peña coincidimos en que no había condiciones para que podamos desarrollar el plan que proponíamos para la organización. Paraguay es un país comprometido con el sistema multilateral, es un país que requiere de una gobernanza global ordenada para poder defender nuestros intereses en esos escenarios. Y somos críticos, porque la OEA, así como con Naciones Unidas, somos críticos de que no están cumpliendo un rol que les permita ser trascendentes. Ahora, canciller, normalmente en las relaciones diplomáticas hay muchas mentiras. O medias verdades, pero la cuestión es que generalmente, y algo que a Paraguay le caracteriza, son varios aspectos. Lo primero es que nuestra política exterior jamás ha sido ideologizada. El segundo elemento es que para nosotros los principios y valores de libertad, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho son innegociables. Y el tercer elemento es que la palabra vale. Para nosotros es un principio, el valor de la palabra, el valor del compromiso, y es por eso que nos han sorprendido. Y si vale el valor de la palabra y el valor del compromiso, ¿cómo
negociar entonces con Argentina, Uruguay, Bolivia, dentro del Mercosur, después de esta situación? ¿Y Bueno, cómo negociar con Brasil los temas bilaterales que tenemos en común, si ya entró otra vez de nuevo el tema ideológico? más allá de la elección, por eso yo decía, para nosotros la candidatura es una cuestión y la relación de Paraguay a nivel bilateral y multilateral como Mercosur y otros organismos es una cuestión institucional. Nuestra agenda con Brasil es inmensamente amplia. Sí, totalmente. No solamente tenemos las negociaciones del anexo C, tenemos las cuestiones vinculadas a la integración física, los dos puentes que están en proceso de desarrollo y de terminación, tanto el puente Foz de Iguazú, Presidente Franco, como Puerto Murtiño, Carmelo Peralta, también la interconexión con el río Apa, son aspectos claves para nuestro país, donde el corredor bioceánico... ¿Usted cree que ahí no va a incidir la ideología? En la agenda bilateral es una cuestión directamente de negociación de gobierno a gobierno y por lo tanto son aspectos que hacen a una convivencia regional y el diálogo es inalterable. Yo he conversado después de la decisión de Brasil con mi colega Mauro Vieira, he conversado con mi colega de Uruguay, él me ha llamado a comunicar la decisión que tomaron finalmente. Y eso nos ubica en una situación de madurez en las relaciones internacionales. Ahora, ¿qué pasó con Estados Unidos? Porque le leí también a Mauricio Kleber señalando que van a dar un fuerte apoyo a la OEA, que el gobierno norteamericano va a dar un fuerte apoyo a la OEA. ¿Cómo se entiende lo que le dijeron a usted ahora con lo que están diciendo ahora? La comunicación que tuvimos con altas autoridades, incluido Mauricio Claver Carón, fue de que ellos iban a desfinanciar la Organización de Estados Americanos. Y hay que ver, por ahora han desactivado 4 programas claves de la organización en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, de manera que es decisión soberana de Estados Unidos, que es lo que hace con sus recursos. Pero siendo un país que aporta entre el 54 y el 60% del presupuesto ordinario de la organización, sí va a ser muy complejo si es que ellos no cumplen con ese compromiso que tienen. ¿Qué pasaría con la OEA si Estados Unidos no cumple con todos sus compromisos? Y realmente tendría pocas condiciones de desarrollar su cometido, sería una organización más pequeña, más reducida, y obviamente los países miembros van a tener que tomar decisiones respecto del futuro que se desea para la organización. Paraguay es un país comprometido con el sistema multilateral y vamos a tratar de colaborar con la organización para que ésta pueda cumplir su misión. Actualmente, ¿cómo es la relación con Venezuela? Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas, estas se han interrumpido porque no reconocemos al régimen de Nicolás Maduro, reconocemos como presidente a Edmundo González Urrutia, y por lo tanto para Paraguay esos principios que te señalaba de libertad, democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, es imperativo. Ahora, qué notable, ¿cómo se repite la historia con Venezuela? Después de una presidencia a otra, ¿cómo se repite la historia? Recuerdo que en la época de Marito también se había roto las relaciones con Venezuela justamente por todo el tema de Guaidó y compañía, y ahora vuelve a romperse otra vez las relaciones con Maduro. Cuando se dice que se rompen las relaciones, ¿qué significa? Que no existen vínculos diplomáticos directos, así como no tenemos relaciones diplomáticas con China. No hay embajada, no hay representación, no hay certificación, no existe contacto diplomático. Pero sí hay contacto económico. Puede haber, claro, puede haber esto, pero más allá de todo, cuando el presidente Santiago Peña toma la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela, se hace al amparo del acuerdo de Barbados, que tenía 3 elementos claves. Que haya una elección
transparente, que permita la participación de todos los ciudadanos que se inscriban a ese propósito y que cumplan con la legislación de ese país, que exista una institución electoral de ese país constituida por personas representativas, objetivas y reconocidas en la sociedad, y que permita la observación electoral internacional. Ninguna de las tres cosas cumplió. Ninguna cumplió. Ninguna cumplió. Y al incumplir esto, se quiebra ese entendimiento, sí. Y al no reconocer los resultados que fueron certificados por los observadores que finalmente fueron, como Centro Carter, sí. Como el informe que hace la Organización de Estados Americanos, eso nos conduce a que efectivamente, llevando las actas respaldadas por el candidato electo Edmundo González Urrutia, reconocimos a ese gobierno como muchos otros países. ¿Qué va a pasar ahora que se da esta situación nuevamente de ideologización de Sudamérica, que ya pasó en otros momentos del siglo y también del siglo anterior? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones dentro del Mercosur, dentro del continente y con Estados Unidos? ¿Cuál va a ser la posición paraguaya después de todo esto que pasó con usted, con la OEA, estas cuestiones de ideologización? ¿Qué va a pasar? Nosotros siempre mantuvimos, como te decía, una política exterior sin ideologías. Y en ese contexto nos ha permitido transitar un periodo complejo. Es conocido por todos la relación tensa que existe entre el presidente de la República Argentina, Javier Milei, y el presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y nosotros hemos sido un puente de diálogo entre ambos gobiernos y seguimos siendo un vínculo que permite alcanzar niveles de entendimiento aceptables que permiten la construcción comunitaria. El Mercosur es un proceso de integración de voluntades políticas. Existen instrumentos legales como el Tratado de Asunción, que está inclusive sobre la legislación de los países, pero que al mismo tiempo le faculta a cada gobierno ir tomando las decisiones que dentro de ese marco sean aceptables. Y allí es donde nosotros estamos trabajando para fortalecer ese proceso y que la construcción comunitaria siga siendo vigente, previsible, sostenible, pero atendiendo las necesidades específicas de cada país. Con Estados Unidos nuestra relación es excelente, tenemos una muy buena relación que nos permite ser bastante... ¿Me permite? Sí. Ese acercamiento y esa relación excelente con Estados Unidos no ahogó su candidatura. Yo me reuní con el presidente Trump, es la primera vez que un ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay se reúne con un presidente electo de Estados Unidos, pero al mismo tiempo yo me he reunido con líderes progresistas como con Pepe Mujica del Uruguay, que es el líder del progresismo del Grupo de Puebla, el Foro de San Pablo anterior. Me he reunido con el presidente Lula, me he reunido con el presidente Orsi, me he reunido con el presidente Arce. Y si todos le dijeron que sí, ¿cómo se entiende entonces el cambio? Hubo un cambio, como existen modificaciones coyunturales a la luz de un escenario desafiante que existe en materia de política hemisférica. Entonces, todos me han dicho, no se trata del candidato, no se trata de Paraguay, es una cuestión que hemos adoptado este grupo de países para tener una mayor influencia dentro del organismo. Y esta polarización, otra vez ideológica, ¿qué va a pasar con el mundo? Leo informes económicos preocupantes de países, importantes países, que empiezan a tener sobre sí la sombra de la recesión. Bajó la producción, se elevaron los precios en algunos países y ya se empieza a sentir esto ante la política económica que está llevando adelante Donald Trump. ¿Hasta dónde se tiene que acompañar ese tipo de políticas de Donald Trump? ¿Y hasta dónde Paraguay va a acompañar la suba de aranceles y todo lo que está pasando económicamente en el mundo con las decisiones que toma el mandatario norteamericano? Nosotros tenemos una política
que directamente, principal y exclusivamente defiende los intereses nacionales. Y en ese contexto, nosotros no estamos alineados con ningún gobierno en particular. Tenemos coincidencias. Nuestra visión geopolítica global nos conduce a ser el único país en América del Sur que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. El país que ha trasladado su embajada nuevamente de Tel Aviv a Jerusalén con Israel, a defender estos principios que señalaba. Evidentemente eso nos aproxima mucho más a Estados Unidos y es una cuestión donde tenemos divergencias con varios países, excepto Argentina, con varios países de la región, en donde ellos están mucho más alineados con Palestina, con China, y evidentemente es un tema de geopolítica global, donde nos hace aparecer como exclusivamente alineado con Estados Unidos. Nosotros tenemos coincidencias con Estados Unidos, tenemos una excelente relación con el nuevo gobierno. Marco Rubio fue, como senador, el que visitó después de 40 años la República del Paraguay y fue electo actualmente secretario de Estado. Nuestra relación con el secretario de Estado adjunto, que va a tener próximamente en el Senado norteamericano la aprobación, Christopher Landau, vivió en Paraguay, habla guaraní. Qué bueno. Es una persona que conoce mucho ¿Es nuestro Landau? país. O Landau. Landau, sí, había un... Su padre fue embajador aquí. Él estudió en el colegio americano, tiene varios compañeros de colegio de su época y evidentemente él es muy cercano a nosotros. Me gustó esta primera parte que dijo. No estamos, como dijo, no estamos alineados. Me gustó. Si pudiera repetir otra vez. Bueno, nosotros tenemos nuestros principios y valores y estamos juntos con quienes los comparten. Nosotros estamos cercanos pero no alineados con ningún país en sus políticas totales. Bueno, está bien. ¿Qué va a pasar con el tratado, con el anexo C? Lo que se firmó del anexo es lo que se va a aprobar. ¿Qué va a pasar? Nosotros tuvimos desde el inicio del gobierno el mandato del Tratado de Itaipú, que es negociar el anexo C. Sí. Adoptamos una primera etapa donde definimos por primera vez un plazo de 3 años de una tarifa que nos permita tener un escenario de negociación en el que al mismo tiempo dé un margen para inversiones sociales. En ese contexto, el origen de ese acuerdo inicial es el entendimiento firmado en abril del año pasado por el ministro de Energía, por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, por el ministro de Industria y Comercio de Paraguay y por mí. Ese entendimiento establece los criterios para llegar a un acuerdo en el anexo C. ¿El anexo C de qué se trata? Se trata de la política comercial para el establecimiento de la tarifa de energía. Y luego están otros elementos que forman parte de nuestras discusiones sobre el futuro de la entidad binacional, donde el presidente ha sido claro en su posición. Itaipú tiene que ser un factor de desarrollo para nuestros países y existe una coincidencia con el presidente Lula sobre esa visión. Bueno, ¿y qué va a pasar con lo que se firmó, con el acuerdo? ¿Eso se mantendría, los precios se mantendrían, bajarían? Lo que estamos discutiendo en este momento son las variables que van a integrar la tarifa. La tarifa la establece el Consejo de Administración de la entidad binacional, donde estamos en espejo ministros de ambos países. La ecuación es la que vamos a acordar ahora, donde tienen que tener componentes y líneas de definición. Y allí todavía nosotros al interior de Paraguay sostenemos algunas discusiones que nos permitan determinar que en el momento más breve Paraguay va a consumir el 50% de la energía que le corresponde por la demanda creciente que existe en nuestro país. Y al mismo tiempo tenemos que establecer la necesidad de atender inversiones en generación para poder estar holgados en la demanda y en el crecimiento de esa demanda.
Así que son elementos que forman parte de la negociación hoy día. La parte técnica, como repito siempre, la lleva el ministro Javier Jiménez de Industria y Comercio, con un equipo interinstitucional también integrado por profesionales y especialistas de la Itaipú y Nacional Margen Derecha. Y por último, canciller, ¿qué pasó con el viceministro Bayardi? ¿Ustedes investigaron si es cierta las denuncias de la venta de pasaporte a la gente de Bangladesh? También se le relaciona a usted con ese tema. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, lo primero es que el viceministro Bayardi ha tenido que implementar una serie de decisiones dolorosas a la luz de una disminución importante de los recursos presupuestarios como consecuencia de la eliminación del arancel consular comercial. Y tuvimos que resignar un montón de contratos con personal del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Permanentes o contratados? Contratados y hemos rotado algunos permanentes. Recordarás que nosotros tuvimos que cerrar una serie de embajadas con criterios objetivos, aquellos que tienen reciprocidad, aquellos que son imperativos para nuestro país, y determinado la posibilidad de una cobertura con embajadas concurrentes. Concurrentes, sí. Como tienen muchos países con Paraguay. Así mismo. Y al mismo tiempo hemos determinado decisiones administrativas de reducción de gastos, de costos, que eso evidentemente le pasa factura al viceministro Bayardi por haber cumplido instrucciones del señor presidente de la República y mías. Las tres denuncias que vemos publicadas en páginas de redes sociales son apócrifas, es decir, son falsas. En primer lugar, publican un supuesto título de que yo era canciller en el 2004. En el 2004 yo no era canciller. Exacto. Yo fui canciller desde 2006 al 2008, en donde habría una falsificación de firmas del secretario de Estado de Estados Unidos. Hicieron una duplicación de documentos para parecer como que era un documento falso. El embajador Bayardi ha presentado el original con sello de agua, con el apostillado correspondiente de Estados Unidos, para certificar la validez de su documento académico. En segundo lugar, aparece una planilla que no corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, que no pusieron la fecha en la que se expidieron esas más de 2.000 visas a bangladesistas y que corresponden al gobierno anterior. Durante el gobierno del presidente Santiago Peña, nosotros redujimos absolutamente la expedición de visas por considerar el riesgo que representa. Y si hemos expedido a ciudadanos de Bangladesh, lo cual no ocurrió ninguno, por lo menos el año pasado, tuvo que haber sido por organismos internacionales que nos pidieron. Nosotros fuimos anfitriones de muchas reuniones internacionales. De manera que nosotros tenemos cuantificadas las visas que se han expedido, tenemos cuantificado junto con Migraciones la cantidad de documentos y de personas que ingresaron, y por lo tanto también es una documentación que nos atribuyen la expedición de esos documentos al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual es falso, de la administración de Santiago Peña. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a denunciar a la justicia todo eso? Nosotros estamos pensando en la denuncia a la justicia, vamos a determinar, sería ante persona innominada, porque hay redes que han denunciado, que han levantado estas denuncias, pero los propietarios de esos circuitos de información no tienen registro en Paraguay, son registros en el exterior, para evadir la justicia paraguaya justamente. Y hay un tercer elemento donde lo denuncian al viceministro Bayardi, de que él habría administrado mal el consulado en Foz de Iguazú y que la justicia intervino en su momento. Yo estaba fuera del Ministerio de Relaciones Exteriores
Yo tuve más de 17 años fuera de la Cancillería, 18 casi. Por lo tanto, yo no estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y él fue procesado, pidió que la Fiscalía intervenga para liberarse de toda correspondencia. Así sucedió. Él tuvo una observación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con una multa de un jornal. Así que no existe ningún antecedente que amerite este tipo de denuncias y la politización del prestigio, de la reputación de una persona con denuncias falsas es lo más bajo que puede haber en la política. Definitivamente. Canciller, muchísimas gracias por venir. Espero que no tenga tantas actividades en los próximos tiempos para que vuelva a visitarnos. Va a ser un placer, como siempre, estar contigo, Carlos. Muchas gracias por haber venido. Un placer. Muchas felicidades de nuevo. El canciller nacional Rubén Ramírez Lescano. A la vuelta de la pausa hablaremos sobre la construcción de barcazas en Paraguay. Ya volvemos. Tu TV te sale gratis con Bristol. Como en muchas ocasiones anteriores, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país, vuelve a lanzar esta impresionante promoción de locura. La dinámica es sencilla. Si Paraguay gana el combo Chile y Colombia, tu TV te sale gratis. Te devolvemos 100% del importe abonado por la compra de tu TV en vales de compra. Pueden participar todos los paraguayos sin importar niveles de clientes ni topes de compra en todos los televisores de cualquier modelo y marca. Compra ya mismo. Vigencia 17 de marzo al 25 de marzo hasta las 20. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Broncogalén Jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén Jarabe. Todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Ambaú, eucalipto, miel y limón, oreco paité. Ah, y no te olvides de la presentación cómoda y práctica. Broncogalén Spray. Y con la misma fórmula y con sabor a miel. Broncogalén Spray. Te soluciona las situaciones incómodas porque lo podés sacar y usar en donde sea. Carteras, bolsillos, etc. Broncogalén, paraguayo y teja natural té. Es de Laboratorio Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Muy bien, ya estamos en otro bloque del péndulo. ¿Qué tal, don Julio Fernández de la UIP? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Un gusto siempre estar contigo en tu programa. ¿Qué tal, don Francisco Rivas? ¿Cómo está? Excelente. Estamos muy agradecidos por estar acá contigo. No, gracias por usted por venir. ¿Qué tal, don Mauricio González? ¿Cómo está? Un placer, don Carlos, de estar acá en tu programa y un saludo para toda la audiencia. Don Mauricio y don Francisco son de constructoras navales. Entonces, el tema que vamos a llevar adelante estos 30 minutos tiene inicio con lo que nos había contado el presidente de la UIP la semana pasada acerca de los problemas que podrían tener las empresas paraguayas constructoras de barcazas porque no están teniendo financiación. Intenté hablar con algunos bancos que creo que la semana que viene van a estar acá, vamos a tratar de invitarlos para ver qué se puede hacer con esto, porque Paraguay es la tercera flota más importante de América, ¿no? Sí. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Del mundo. Sí. Después de Estados Unidos y Chile. Está China y Paraguay. China y Paraguay. Sí. Sí. Así está. Así está. Bueno, ¿y cuál es el problema? A ver, Julio, comentanos, ¿qué es lo que ustedes encontraron en la UIP? Bueno, básicamente uno mira el comercio exterior de Paraguay. Para empezar, hay un indicador que se llama apertura comercial. Es decir, uno suma la importación más la exportación y divide por el Producto Interno Bruto y te da el grado de apertura. Sí. Paraguay tiene el mayor grado de apertura de América, o sea, tiene casi 80%. Entonces, eso implica que toda nuestra economía está vinculada con el comercio exterior. Ajá. Y entonces, si toda la economía está vinculada con el comercio exterior y el medio de transporte principal, digamos, la ruta principal es la hidrovía y el mecanismo justamente son las barcazas,
Entonces, si ese medio que el Paraguay logró construir e instalar, digamos, posicionarse como una de las más una potencia a nivel mundial, hoy se corre riesgo porque no está nivelada la cancha. O sea, Brasil, en este momento, el gobierno brasileño, digamos, no podemos culparlo, es un gobierno proactivo, entonces está entregando un crédito para sus constructores con años de gracia, con tasas bajas. Y en Paraguay se produce con mayor calidad, con mayor velocidad, pero los costos financieros pueden ser un problema. Entonces, lo que parecería iba a ser una primavera naval está en riesgo. Entonces, desde la UIP lo que vemos es que estamos alertando, hicimos un estudio, vimos cómo va a crecer el negocio, cómo sigue creciendo, y en realidad no se pide proteccionismo, se pide nivelar la cancha. Y en general, los países industrializados, todos los países apoyan a sus industrias. No es lo mismo con el comercio, no es lo mismo que la ganadería. Claro. Otro tipo de maduración tiene este tipo de negocios, entonces requieren, digamos, un apoyo. Y ahora, digamos, acá tenemos a dos representantes, digamos, de talla mundial, porque imaginemos, CIE construyó con puertas a la represa más grande del mundo. Aguapé hace poco construyó digamos, un remolcador, uno de los más grandes el buque más grande de Sudamérica. De Sudamérica. Entonces, por una cuestión de una política activa de un país vecino, corremos riesgo. Entonces, el estudio lo que alerta es justamente eso, de que Paraguay tiene que ponerse las pilas y tiene que haber un cambio en el criterio de financiamiento para que, digamos, la industria, porque tiene un efecto multiplicador enorme. Definitivamente, sí, definitivamente. Don Francisco, ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con la gente del gobierno, con el ministro de Industria, con el ministro de Economía o con el presidente Peña, y le elevaron esta preocupación. Nosotros nos acercamos al Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? Y lo que intentamos mostrarle, ¿verdad? Intentamos mostrarle al gobierno que queremos ser visibles como lo que realmente entendemos que somos, ¿verdad? Una fuerza multiplicadora importantísima en términos de mano de obra, en términos de formalización de la economía, en términos de ejecución, en términos de calificación de la mano de obra que tenemos, ¿verdad? Y que vemos que realmente con propio esfuerzo nosotros y con transferencia de tecnología desde el exterior, estamos logrando que los astilleros paraguayos se posicionen de una manera tal que están a la altura de los mejores astilleros del mundo. Nuestra mano de obra y nuestra tecnología y nuestra ingeniería de proyectos no tiene nada que envidiarle a nadie, ¿verdad? Y de hecho, hoy realmente hemos demostrado que nuestros productos han conseguido un nivel de competitividad que como precio hoy ya son elogiados por extranjeros, ¿verdad? Dicen, sí, reconocemos que lo de ustedes es bueno y resulta hoy ya más barato. Entonces, hoy no estamos perdiendo el mercado porque somos malos o porque somos caros o porque nuestra calidad no está adecuada. No es buena, nuestras barcazas están certificadas a nivel de clases de Cruz de Malta internacional, o sea que nosotros no tenemos que darle la derecha a nadie en ese sentido. Pero vemos que realmente la cancha, como dijo Julio, se desniveló un poco con las posibilidades de financiación que tiene la Marina Mercante de Brasil para conseguir eso, y vamos a ver pasar una cantidad de barcazas que nosotros le llamamos la primavera naval, y la realidad es que de la primavera nos van a quedar la figura, ¿verdad? Será un poco ser visibles, mirar más al río, entender de que este es un negocio que para el Paraguay tiene que ser, tiene que ponerle foco, sobre todo por el efecto multiplicador de la tecnología y de la mano de obra. Bueno, a ver, don Mauricio, ¿su constructora es una de las que hizo el barco más grande del Paraguay? Sí, hoy estamos terminando lo que es el buque Don Toyo, que es el buque más grande de Sudamérica. ¿De Sudamérica? De Sudamérica, para Río Interior. Es un buque de 120 metros de eslora, que es el largo del barco, sí, por 30 de manga. Es un barco que tiene la mejor tecnología del rubro hoy.
Es un barco que va a poder salir a Montevideo, va a alzar 900 contenedores. Así que, bueno, con esta obra estamos demostrando que en Paraguay hoy sí tenemos muy buena calidad. La mano de obra paraguaya no tiene nada que envidiarle a lo que es hoy a un astillero de Holanda, de China, de Turquía. Inclusive, como dijo Francisco, nosotros somos mucho más baratos hoy acá en Paraguay. Lo que sí, un poquito, sacándome un poco del lado industrial y hablándote un poco como armador también, el gran problema que estamos teniendo es el sistema de financiamiento para este tipo de obras, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de 16 barcazas y un remolcador, hoy estamos hablando entre 25 y 30 millones de dólares, que eso se paga más o menos entre 12 y 15 años cada convoy. Así que, bueno, lo que estamos tratando de enfocarnos un poquito es en la parte de tratar de tener créditos blandos, que el Estado nos ayude de alguna manera a financiar también al armador para que se pueda construir acá en Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué dijo el ministro de Industria después de la conversación? ¿O qué les dijo? Bueno, el ministro realmente fue muy receptivo. Nosotros nos dio la misión de estudiar, profundizar un poco más esto y tratar de sacudir un poco y mostrarle más números, más posibilidades, y sobre todo con este estudio que con la ayuda de Julio y la UIP llegamos a elaborar. Quisimos demostrar un poco el impacto económico real en mano de obra, ¿verdad? Porque decíamos con Mauricio, deben haber 3.000 barcazas en el río, ¿verdad? Y tenemos eventualmente hoy 2 efectos que tienen que ser atacados para que nuestras flotas sean eficientes. Uno es el efecto de la necesidad real de transporte que se va a cada año increciendo. Esa es una realidad, ¿verdad? Hoy, todos los años hay un crecimiento real, ¿verdad? Mauricio comentaba un poco lo de los transportadores de contenedores, que hoy en día de 120 mil pasamos a 180 mil. Hoy estamos a 180 mil en cortísimo plazo, ¿verdad? Y eso significa que hay un efecto multiplicador, y no hablamos todavía de Paracel, del mineral de hierro que tiene que venir y tiene que bajar. No estamos hablando de fertilizantes, que es una industria que está viniendo y está aterrizando en Paraguay, ¿verdad? Así es que ese tipo de cosas a nosotros quisimos exponer un poco a la opinión pública y al gobierno, de manera a ver de que para poder nivelar la cancha y hacer que eso aterrice como economía en Paraguay, debemos contar con las condiciones. No digo que nos den lo mismo que el BNDES, porque va a ser bastante difícil de llegar, es un sueño, ¿verdad? Pero podríamos lograr algo que sea más amigable para que los armadores se animen a trabajar con nosotros acá y no preferir el extranjero por sobre lo que se necesita. Teniendo en cuenta que a Paraguay le sale un dineral el hecho de ser un país mediterráneo, estas son las cosas que nos sacan de la mediterraneidad, ¿verdad? Tener una flota, tener armadores que puedan hacer rápidamente barcos, porque creo que en los últimos años uno de los sectores que más creció es justamente el de los armadores y el de los barcos, ¿no? Porque los que ganan los capitanes, los que ganan los que están, todos los que trabajan en esa industria de naviera, es increíble. Ahora, es un trabajo pesado porque uno no está en su casa 2, 3 meses o 6 meses algunas veces, pero creo que hay que apoyar. ¿Ustedes todavía no se acercaron al Banco de Fomento, a la AFD, a algún organismo del Estado? Todavía no. Es el primer, el puntapié inicial que estamos haciendo, el primer grito que estamos pegando. Estamos comenzando a ver, ¿verdad? Porque en realidad comenzamos a identificar que comenzó a aparecer la noticia en algunas sendas oportunidades que el gobierno entendió que realmente va a venir esta necesidad.
Y realmente decíamos, ok, van a venir 400, 500 barcazas en Paraguay en los próximos 3 o 4 años o 4 o 5 años, ¿verdad? Y dijimos, 400 barcazas, esto es acá, y comenzamos con la inversión, dijimos, preparémonos, esto se viene, y después recibimos la gran noticia de que el astillero Maguari de Brasil va a construir 400 barcazas, ¿verdad? Que van a estar navegando nuestro río, ¿verdad? Y está bien, yo creo que está bien. No, es competencia. Es competencia. Nosotros no queremos subsidios, lo que queremos es que nivelar la cancha. Nivelar la cancha y hacer un poco de protección a la industria nacional en ese sentido, no dando dádivas ni nada por el estilo, sino que decir, ok, queremos que esta generación de empleo que nosotros podemos dar sea aprovechada. ¿Cuánta gente trabaja en el sector? Hoy está más o menos en todos los astilleros, estamos más o menos entre 2.500 y 3.000 personas trabajando directas. Directas. Sí, sí. Ajá. Julio, y vos que tenés relación con la economía, estuviste mucho tiempo en aduanas, en otras instituciones, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué dicen ustedes de la UIP? ¿Qué están diseñando de la UIP para tratar de ayudar en este tema? Y lo primero que uno evalúa es si el negocio es rentable o no para el que va a financiar. Y uno garantiza que efectivamente va a seguir creciendo el comercio, va a seguir habiendo, como ya se mencionó, alta demanda. De modo que es un negocio en expansión. Entonces, por otro lado, no solamente para Paraguay vienen estos productos, Paraguay abastece también a Brasil, claro. Hay un comercio muy fuerte. Entonces, definitivamente es un negocio rentable para cualquier financista. Entonces creo que con ese estudio estamos demostrando que el que invierte en esto garantiza la devolución del crédito. No es un crédito que va a terminar mal. Son empresas que difícilmente van a quebrar porque son negocios rentables en expansión. Y además los niveles salariales. Yo visité lo visité y para darte un ejemplo nomás, un soldador como piso tiene 6,5 millones de guaraníes de salario. Un soldador. Entonces ese nivel y este tipo de inversiones genera. Así como mencionó Mauricio, 2.000, esto puede duplicar. Si uno invierte 200 millones de dólares, que no es una fortuna tampoco para el sector, puede generar más 2.000 empleos y tiene un efecto multiplicador impresionante. Nosotros hemos calculado que en poco tiempo el efecto multiplicador llega a 1.000 millones de dólares si es que uno cada año inyecta, o cada tantos años inyecta una cantidad de recursos como estos. No, además el comercio no va a parar. No. Ahora, puede entrar en recesión porque el mundo está en este momento... Pero Brasil es un mercado tan grande, sí. y también Bolivia, y hay que reconocer que para Mato Grosso está lejos del océano, Santa Cruz está lejos, entonces nos usan a nosotros, o sea, nosotros estamos usando esa estrategia para abastecer. Entonces, este es un negocio que va a funcionar y cualquier financista, la idea es abrirle los ojos de que efectivamente tiene un negocio para colocar recursos en esto. Ajá. ¿Y qué van a hacer si no consiguen algo? Van a, con el gobierno, Ministerio de Industria y compañía, van a ir al sector privado, a los bancos privados, a tratar de negociar. ¿Qué van a hacer? Carlos, nosotros en realidad, creo que es más o menos lo que estamos haciendo con Aguapé y CIE. Lo que estamos haciendo es nosotros vamos a los bancos, nosotros ya fuimos a los bancos. Estamos financiando con los bancos nosotros porque esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, pero llegamos a una escala de necesidad de producción de barcazas que creo que hasta inclusive el mercado financiero nos va a ser difícil conseguir. Nosotros ya inauguramos el año pasado, nuestra empresa ya inauguró el primer fideicomiso naval con 3 bancos, ¿verdad? O sea que nosotros ya entramos en esa tesitura. Ya anteriormente ya fabricamos en leasing barcazas para el mercado argentino, barcazas que terminaron utilizando YPF. O sea que la industria de construcción de barcazas no solamente está acá, ya está también en Argentina porque muchos armadores argentinos están comprando. Hay muchas barcazas nuestras que navegan con bandera boliviana, hay muchas barcazas nuestras que navegan con bandera argentina. Y estas que eventualmente vendrán van a navegar con bandera brasilera. O sea que nosotros realmente creo que tenemos que, como país, abrir los ojos porque realmente nosotros sí
estamos limitados por el mercado financiero y estamos limitados con las posibilidades que cada uno tiene también para seguir apostando a una financiación propia, ¿verdad? Y eso es limitado. Vamos a llegar hasta un cierto punto y vamos a tener que ir un poco más lentos, ¿verdad? Pero vemos que esa primavera va a llegar y puede llegar a pasar de largo sin que quede un solo guaraní dentro de Paraguay, ¿verdad? O sea, concretamente 200 millones de dólares son necesarios de manera relativamente Hoy inmediata. día. Sí. Hoy día. Hoy día. Para 200 arrancar. millones de dólares son necesarios. Sí. Y esa, digamos, es una inversión que va a ser rentable para todos. Para el país, macroeconómicamente también va a impactar con el efecto multiplicador. Y por otro lado, las empresas vinculadas, digamos, a las construcciones de barcazas también. Y los bancos van a terminar recuperando, digamos, y ganando su dinero también. ¿Cuánto tiempo demanda la construcción de una barcaza? Y está alrededor de 45 días. 45 días. Sí. A la pucha, rápido se Es construye. rápido. Sí, sí. Es rápido. Y bueno, 200 millones, ¿cuántas barcazas se construirían? ¿400? 200. 200. Sí. Te voy a dar un número de las 2.500, 3.000 barcazas que están en el río, probablemente unas 500, 600 barcazas son barcazas que se tienen que reparar. La diferencia es lo que se tiene que construir, lo que va a faltar para las nuevas mercaderías que están entrando en el río. Entre construcción y reparación hay más o menos entre 250 y 300 millones de dólares. No solamente eso, sino también esa flota hay que mantener. A partir de los 10 años hay que empezar a sacar esas barcazas, hacer un overhaul de las barcazas. Y cada barcaza que vos sacás para hacer unas reparaciones y hacer un mantenimiento general a los 10 años está alrededor de los 120, 130 mil dólares. Más o menos en un convoy son casi 2 millones de dólares. Por eso que los créditos tienen que ser blandos por una cuestión de que vos construiste un convoy por 30 millones de dólares y a los 10 años empezás a tener la parte de mantenimiento fuerte de los remolcadores, ¿verdad? Entonces, lo que se está pidiendo justamente de estos fondos es tratar un poquito de alivianar y poder hacer un poco de caja para poder hacer los mantenimientos, porque si no se empiezan a caer las barcazas, llega su vida útil y las barcazas hay que llevarlos a scrap. Ajá. ¿Y qué pasaría si no consiguen esos fondos? Bandera brasilera. Perdemos el riesgo muy grande de perder la tercera flota mundial de Paraguay. Así es la situación. fácil. Así es la situación. Así es la situación. Pero de cualquier manera, no sé, Mauricio, me gustaría que le cuentes un poco, porque Mauricio tiene una doble faceta. Él es armador y es constructor, o sea, tiene un astillero y también es armador, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista del armador, que nosotros visualizamos, tiene ese tipo de dificultad, porque también tiene el mismo problema como para hacer esta inversión. Sí, así es. Justamente lo que estaba mencionando, ¿verdad? Los créditos tienen que ser a largo plazo, no son... Realmente las inversiones son bastante grandes. Bueno, y hoy no manejamos lo que tenemos en el mercado y a veces vienen aguas bajas, tenemos que refinanciar, estamos ahí, o sea, es engorroso, no es fácil. Ahora, ¿y hay alguna mesa de trabajo con el gobierno? Eso es lo que estamos pidiendo. Todavía Al final, eso es lo que nosotros estamos pidiendo. Queremos encontrar un mecanismo donde públicos y privados nos sentemos y veamos esto como esto es un poco una llamada de atención, sacudirnos un poco, pero la idea es un poco que de ahora en adelante esto no pare hasta que nosotros encontremos un mecanismo que colabore para que esta iniciativa sea realmente una realidad, ¿verdad? Definitivamente, bueno, espectacular. ¿Algo más que quieras agregar? El gran problema que tenemos acá en Paraguay con los bancos privados es que los créditos no te dan créditos de 7 años. A lo mejor con 2 o 3 años de gracia llega a 10 y realmente es pesado, ¿verdad? Es muy difícil de pagar los créditos en ese tiempo. Bueno, ¿cuántas personas están en el negocio? Dijo en total más de 2.000. Ahora, pero Ahora. digamos, si es que se hacen inversiones, eso se duplica. Se duplica. Hay un punto, Carlos. Nosotros, esa gente que trabaja con nosotros, son gente de muy bajos recursos, ¿verdad? Si
Yo te voy a hablar de mi zona, de lo que es el Bañado Sur, donde nosotros estamos. Ahí estamos 8 astilleros. Casi el 100% del bañado viven de los 8 astilleros que están ahí. Un chico que vos le rescatás de la calle con 18, 19 años, vos en un año le estás haciendo profesional. Es un chico que está soldando, que tiene certificación internacional y que está realmente aportando para el Paraguay y para el fisco, ¿verdad? Porque esa persona gasta, esa persona tiene IPS y es una entrada también para el Estado, ¿verdad? Sí, definitivamente. Bueno, es un tema que vamos a seguir, así que el próximo miércoles vamos a ver si alguno de ustedes puede volver a estar acá, a ver si podemos hacer una mesa redonda, una mesa de trabajo con el sector privado, los bancos y también si el ministro de Industria está disponible para hablar con él. Carlos, una cosita antes de terminar. Nosotros hicimos un estudio sobre los futuros motores de la economía paraguaya y entre los resultados que tenemos, este es un sector que va a ser uno de los motores si es que se le da el apoyo necesario. Bueno, ahí está. ¿Qué más se necesita? Bien, gracias por haber venido, muchísimas gracias. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de educación, ya volvemos. Para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona. Y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Bien, ya estamos en el último bloque del péndulo y con el ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, que vino con todos los kits escolares. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto estar acá. No, gracias por venir. Veo que viniste con los kits escolares. Sí, lo que te traje a mostrar. Esto es lo que se le entrega a cada alumno. A cada alumno. Este es un kit de los 26 que hay que entregamos, pero para que veas y te cerciores de la calidad con la que estamos entregando y para que veas que 10 cuadernos en cada kit, ¿verdad? O sea, los kits realmente están siendo de primer nivel, todavía se puede mejorar seguramente, pero estos kits han llegado a una calidad muy importante. Ahora, ¿y por qué todavía no se entrega en todos los colegios? Bueno, la entrega está hecha, Carlos, en un 100% de los colegios. Este año tuvimos dos dificultades. Una que se suele dar siempre, y yo por eso traje, para que veas, la resolución de fecha del 10 de diciembre del 2024, en donde se establece el mecanismo de cómo se van a entregar los kits y donde dice en el punto 6.4, informe de kit de útiles escolares sobrantes y faltantes. Y hay un protocolo con días, 5 días para el plazo, no mayor de 5 días, tiene que hacer la denuncia al colegio, distribución interna, entrega de kit faltantes por variación de matrícula. Sí, eso habíamos hablado hace 15 días cuando viniste. Informe final, o sea, está todo tipificado que este tipo de situaciones ocurre y cómo resolver este tipo de situaciones. Ahora bien, este año tenemos una dificultad adicional de la cantidad de nuevos alumnos. Hay escuelas en donde dobla. El año pasado terminó con 15 alumnos de esa escuela en un grado y este año están 32 alumnos. O sea, realmente, ¿por qué es distinto eso? Te voy a explicar por qué. ¿Hay migración o qué pasó? Hay más chicos en la escuela. O sea, hay gente que está retornando a la escuela que no estaba el año anterior en el... Así es. Nosotros creemos que este es el fenómeno de hambre cero,
donde los chicos vienen a la escuela, donde están en la escuela, los padres le están trayendo a sus hijos a la escuela, lo cual nos llena de alegría y satisfacción. Y se produce ese desfasaje que además permite que la entrega o genera que la entrega sea muy individualizada. O sea, yo tengo que para la escuela Carlos Antonio López del barrio tal llevar 5 kits al primer grado, 15 kits al cuarto grado. Entonces se hace prácticamente como un orfebre, prácticamente a mano para cada escuela. Y eso lleva tiempo, está tipificado el tiempo y lleva un tiempo adicional. ¿Cuándo se van a entregar completamente todos? No, los kits están entregados todos. Ahora, ese faltante es el que, ese sobrante y faltante. Te voy a poner por qué este ejemplo, Carlos, porque si no parece que no se entregó. En la escuela donde se hizo fila, que salió y que se mostró, se habló de 2 grados donde faltó, pero en esa misma escuela hay 3 grados donde sobró. No se dice, llegaron 5 kits más, ¿verdad? Entonces, pero yo entiendo, porque lo que quiero decirte con esto, Carlos, es que, y con esto no estoy diciendo que no es importante, un kit que falta es importante, claro, pero es una sensación, una situación emocional para el joven, para el niño, para su casa, para su familia, porque llegaron, claro, 15 kits, hay 20 niños y 5 no recibieron. Es como cuando no recibí tu regalo de Reyes y todo tu amiguito y eso tiene. genera una emocionalidad que no tiene posibilidad del plazo, sino la inmediatez de reponer ahí mismo. Como no llegamos con esa inmediatez, nos tomamos 5 días, 10 días para hacerlo, 10 días es lo estipulado. Bueno, en 10 días tenemos que reponer. Te cambio la pregunta. ¿Cuándo van a ser entregados todos los faltantes? Bien, yo creo que entre esta semana que está culminando ahora y la siguiente, en los primeros días vamos a tener ya un equilibrio. Así que para abril todos los alumnos ya van a tener, todos van a tener ya sus kits escolares. Sí, señor, sí, señor. De hecho, esta semana hemos hecho un acelere y una llegada ya muy importante, pero siempre va a quedar, entonces yo creo que a fin de mes ¿Cuántos chicos más entraron al colegio este año según...? La presunción que tenemos, porque todavía no hemos cerrado el RUE, es casi 57.000 chicos más. Es un enorme volumen. No, es grave. Es decir, el año pasado 57.000 chicos no iban a las escuelas. De hecho, Carlos, se cree... ¿Y de qué grado son? Y variado, de todos los grados. Pero se cree que más o menos, porque en algún momento se dijo que había 400.000 niños fuera del sistema, eso hoy vemos que no es posible, no es real. Más o menos 150.000 están fuera del sistema, están volviendo casi 60.000 en la previsión que nosotros estamos haciendo. Eso es un avance histórico inédito, extraordinario para la educación. O sea, está muy bien, está muy bueno que vuelvan a la escuela. Yo te digo algo. Vos que sabés lo que fue el FEI y todo el esfuerzo que significó todo el proyecto de justamente la alimentación escolar. ¿Te das cuenta la miserabilidad de muchos intendentes y gobernadores que teniendo los recursos para dar la alimentación no cumplieron como tenían que haber cumplido? Yo hoy tengo que expresarte con tristeza y quizás antes lo sabíamos, pero ahora lo vivimos. Claro. Lo vivo. Eso que estás diciendo no solamente en relación a Internet, sino a todo lo que rodea a la escuela. A la escuela, sí. Así no mismo. Ponemos al niño en el centro, no ponemos el aprendizaje en el centro, no ponemos la calidad de los materiales en el centro, no ponemos que están recibiendo, ponemos siempre ese pedacito, ese chiquitito, y hay gente que cree que así se construye sociedad. Yo creo que la sociedad se construye en base a la generación de confianza y en base a la generación de confianza de las instituciones. Sí. Nosotros no nos damos cuenta del daño colateral que le hacemos. Y yo con esto, vos sabés, Carlos, no me cierro a denuncias, no me cierro a que nos llamen y nos digan, no me cierro a mejorar. Este es producto de la mejora. Esto es producto de que los jóvenes nos dijeron queremos mejorar la calidad y que con ellos nos sentamos a mejorar la calidad. Esto no es el mérito de un ministro, este es el mérito de un trabajo, de un grupo de gente que se sienta y todos los días nos está reclamando, pero sí es una apertura para construir en equipo. Entonces, yo creo que hay muchas situaciones
lamentables. Vos usaste miserables, lamentables. No, es decir, ¿verdad? jugar con los chicos que van al colegio. Exacto, con la posibilidad de educarse, ¿verdad? Eso es miserabilidad. Entonces, ministro. yo creo que eso lastimosamente se da mucho más de lo que yo quisiera. Me parece un evento triste y creo y traemos una propuesta para movernos de ahí. Poner a la educación en primer lugar, poner a la educación en el centro y ver todo lo que falta, pero también caminar hacia donde tenemos que ir. Y ahí yo digo una cosa. ¿Hace cuánto se reparten los kits? Entre paréntesis, Brasil desde este año recién somos el único país que reparte kits en América. Sí, y desde hace, 2009 más o menos. Sí, 2009, 2010, 11, por ahí. por ahí. Sí. Muy bien. ¿Mejoró la educación? No. Entonces, tenemos que ayudarle a la sociedad a distinguir cuáles son aquellas cosas. Y no digo que no es importante. Es una reivindicación social probablemente, pero pedagógica no. El alumno no aprende más. Claro. El alumno no aprende más por tener el kit. Entonces, lo que nosotros tenemos que reclamarle al ministro de Educación y a la educación es ¿qué vamos a hacer para que el niño aprenda? El primer paso es que estén en la escuela. Fantástico. El segundo, tener buenos maestros. Tenemos que tener un proceso de enseñanza donde el niño aprenda y comprenda lo que lee y para comprenda y desarrolle buenos y el maestro es la clave. Es fundamental. Es la clave, pero Así eso además mismo. lo tenemos medido ahora. Los maestros que hicieron el proceso de capacitación NIERU, sus alumnos mejoraron entre el 7.5 y 17%. Los que se prepararon para hacerlo, ¿verdad? Entonces, hay cuestiones que son claves, hay cuestiones que tenemos que aprender a reclamar de la educación y hay cuestiones con las cuales, que son intereses muy sectarios, muy particulares, pero que se ponen como si fuese esa es la solución de la educación. Sí. Y de ahí tenemos que corrernos, tenemos que salir de eso. Y eso es un aprendizaje. Yo no me voy a cansar de repetir, no me voy a cansar de contar, no me voy a cansar de pedir a la gente que podamos discutir los temas centrales de educación. ¿Cuáles son los temas centrales? Lo pedagógico. ¿Qué estamos haciendo para que los niños comprendan lo que leen? Esa es la centralidad. Ahora, ¿qué va a pasar? Leí que creo que desde el Chaco, el sacerdote del Chaco, el obispo Chaco, había pedido suspender el concurso de profesores porque se presentaron solo 30. Hay un proyecto de concursos para la CEP, para la conferencia episcopal. Para las iglesias católicas. Sí, es para maestros de la conferencia episcopal, Exacto. de los colegios de la conferencia Exacto. episcopal. Nosotros con ellos tenemos un proceso adaptado a la realidad y la necesidad de ellos, pero sí o sí tiene que ser concurso. Sí, tiene que haber concurso como cualquiera porque es el Estado el que le está proveyendo de alguna manera el rubro. Entonces se tiene que concursar, la ley dice que se tiene que concursar y se tiene que concursar y concursamos todos. Y ahí quiero también contar que tenemos 22.206 maestros por concurso en el sistema educativo este año. ¿Qué significa eso particularmente este año? Que de esos 18.000 que pasaron la prueba, que pasaron un examen, que comprendieron y que comprenden lo que leen, hoy están dentro del sistema. Y eso es una muy buena noticia para lo que hablábamos antes, una muy buena noticia para el sistema educativo, una muy buena noticia para el aprendizaje y la enseñanza, ¿verdad? Entonces, no podemos apartarnos de los concursos. ¿Que todavía faltan más? Seguramente sí, pero estamos creciendo en la cantidad de maestros que entran al sistema a través del concurso. Y con la CEP tiene que ser igual. Igual. Sí. Ajá, así que los concursos tienen que seguir. Eso, tienen que seguir. Sin ninguna duda. Tienen que seguir, sí o sí. Buscaremos la fórmula, veremos, pero tienen que seguir. ¿Estos son subvencionadas? Son escuelas subvencionadas. Son escuelas subvencionadas. Son escuelas subvencionadas, sí, señor. Ajá, sí, definitivamente. Así mismo. Y la subvención es algo que la regla del Estado para un rubro es la misma. Entonces, claro, la subvención implica que el particular en este caso se hace cargo de la infraestructura, se hace cargo de todo, pero el rubro es del Estado, entonces se tiene que concursar. El de los docentes. Ahora, ¿cómo van a hacer? ¿Van a continuar los concursos? ¿Van a seguir siendo exigentes? Sí. Si se presentan 250, ingresan 25.000, esos 25.000 van a ocupar los cargos y el resto va a tener que volver a concursar. Así mismo es. Y vamos a inaugurar ahora en julio para los que no pudieron ingresar, 56.000 se presentaron y 18.000 pasaron el examen. No importa.
vamos. Y ahora se van a preparar más, se van a preparar mejor, estamos trabajando con ellos, estamos haciendo formación, capacitación. O sea, yo creo que ese es el camino y es un camino muy importante. Pero te digo más, Carlos, este año, desde el año pasado implementamos y este año lo vamos a volver a hacer y vamos a volver a estar un poquito más rigurosos en la comprensión. Todo aquel que quiera seguir la carrera de docente tiene un examen, sea un IFD público o sea un IFD privado. Hay un examen nacional de ingreso a la carrera docente que está llevado adelante por el Ministerio de Educación. Es decir, hay un primer filtro ya para que el que ingresa a la carrera ya ingrese con cierto elemento básico de comprensión. Ya no va a haber ayudas, ¿verdad? Es decir, pasar todos los datos de los exámenes y compañía. Porque mira que si entre docentes están haciendo eso, ¿qué te pueden enseñar esos docentes? Y yo te voy a contar que hay zonas, Carlos, en donde 800 personas se equivocaron en la misma respuesta. Eso pasa. Pero por eso lo que vos decís es así, el examen va a ser riguroso, el examen va a seguir siendo riguroso, el examen va a seguir teniendo condimentos de, incluso estamos trabajando para que la... Claro. No hay una acción de la vida que no inicie con un buen profesor. El buen profesor es el cimiento, es la base de todo, de un ingeniero, de un arquitecto, de un médico. Todo comienza con un buen profesor. Es la base. Por eso no podemos nosotros aflojar en estas ideas. Y te digo más, estamos también trazando ahora, si bien existe, pero le vamos a dar una entidad específica a un RUE de los IFD, para que se pueda tener la trazabilidad de un estudiante de formación docente. Ahora, tenemos que, como antes, en tu época y en la mía, en el colegio, los profesores del colegio eran otra cosa. Eran brillantes, ¿verdad? Y querían estar en el sector privado. ¿Por qué? Porque se ganaba más que en el sector público. Pero el profesor tiene que ser brillante, sea del público y del privado. Cierto. ¿Verdad? Y por eso es que los exámenes deben ser estrictos y deben demostrar lo que realmente aprendieron para transmitir a los chicos posteriormente. Sin duda, Carlos, sin duda, y en eso no vamos a retroceder. Pero te digo más, los maestros del sector público son, en su mayoría, hay muy buenos maestros. Sí, hay buenos maestros. Y te digo por qué. Porque se jubilan y se van a trabajar al sector privado. El mismo maestro que enseñaba en una escuela pública hoy se jubila y trabaja en una escuela privada. Entonces, está formado, está preparado. Además, el Estado invirtió un buen tiempo también en su formación y en su capacitación, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Pero no son muchos. Es decir, seamos sinceros, no son muchos. Hay docentes del sector público que son brillantes, sin duda, brillantes, sin duda, ¿verdad? Así como en el sector privado. Pero no son muchos. Lo que tenemos que hacer es que sean muchos. Sí. Lo que al jubilarse del sector, ahora, porque el que está en el sector público, si es brillante, se le puede pagar más. Vos sabés que... Tenemos que también mejorar Primero hay que decir eso también. Hoy el sector público paga mejor que muchos del sector privado. Del sector privado, sí. Y vamos a seguir mejorando. Y vamos a seguir pagando porque creemos que eso es un circuito virtuoso. El maestro que gana más, vive mejor, estudia más, puede comprar más, puede invertir más, se puede preparar mejor. Ese es un hecho virtuoso que tenemos que seguir y que vamos a seguir. Pero también hay una diferencia, no en el saber y en el conocimiento del maestro, sino en los incentivos. El sector privado tiene mejor dirigidos sus incentivos a un resultado que el sector público, donde muchas veces los incentivos no son los correctos. Entonces, no es que el maestro no es bueno, sino los incentivos nos ayudan a que exista una permanente competencia y a que exista una permanente puja por esa calidad. El sector privado pone otros incentivos, ¿verdad? Sí, y también decir, hay que despolitizar el tema docente. Mira, porque de lo contrario siempre van a haber trampas. Yo creo que ahí... y hablando de círculos virtuosos. Sí, yo creo que hay que gestionar el sistema para que los incentivos sean adecuados y estén puestos en la línea de lo que queremos, ¿verdad? Por ejemplo,
la carrera docente hoy, y tenemos que hablar, y lo estoy hablando con los gremios, no permite que un buen maestro gane más. No permite. Entonces vos podés ser bueno y vas a ganar igual que uno que no trabaja. Que no trabaja, sí. Entonces el incentivo no está bien puesto. Nosotros tenemos que decir, ese buen maestro automáticamente gana 500.000 más. ¿Por qué? Y porque vemos el resultado en su alumno, hacemos una evaluación y de 30 alumnos, 29 aprendieron. A la pucha. ¿Cuál es el incentivo para ese maestro? Tenemos que poder llegar a poner esos incentivos. Porque eso es lo que le va a dar una tracción y le va a dar una gestión y una movilidad hacia lo que queremos, que es fortalecer y llegar con mejores Ojalá se pueda. ¿verdad? Por otra parte, ¿cuál es la incidencia del Ministerio de Educación en la compra de los pupitres? Bueno, ese es otro punto de lo que hablábamos antes, Carlos. Yo ahí quiero decir que la educación pública va a tener los mejores pupitres de la educación paraguaya. Todos los chicos, sean privados o del sector público, deben tener los mejores. Yo recuerdo, pero ni siquiera en el privado existe lo que vamos a poner ahora al servicio de la educación pública, y eso es un hito, un punto histórico. Nosotros crecimos muchísimo en este aprendizaje de... Pero no va a ser con presupuesto del ministerio. No. Y voy a contar el proceso. Nosotros teníamos un proyecto, tenemos un modelo que creo ha sido una evolución, y en este ejercicio de conversación con Itaipú hemos aprendido muchísimo y hemos mejorado la calidad del producto. Entonces, eso es un proceso que lo hicimos en conjunto, que estamos queriendo lo mejor para la educación paraguaya, y hoy Itaipú nos da esa posibilidad a nosotros como Ministerio de Educación. Ese es el proceso. O sea, que lo que no entiendo es, ¿por qué desde hace 15 años Itaipú no hizo lo mismo? ¿Por qué se tuvo que esperar a que el ministerio no tenga el presupuesto adecuado y se le tenga que permitir a intendentes y gobernadores hacer todas esas gestiones? Vos sabés que hay cosas que no entiendo, ¿verdad? Porque si ahora se puede hacer en escala lo que antes, ya hace 15 años atrás se podía haber hecho, lo hubiésemos hecho hace 15 años atrás en escala. Lo tendríamos que haber Lo tendríamos que haber hecho, Carlos. Y yo sí pienso ahí muy particularmente, tengo una visión muy fanática, hasta si se quiere, de que cuando se trabaja en materia de educación y la dirección y conducción de la educación no es pedagógica, pasan estas cosas. Para alguien que no es pedagogo, y a lo mejor da igual sentarse en un lugar o en otro, pero alguien que conoce la ergonomía, la dinámica, cómo es, cuántas horas tiene que estar el chico, cómo tiene que estar sentado, qué tipo de material, porque viene del aula, su visión es otra. Y esto es un aprendizaje para decir, y estamos trabajando para que el Ministerio de Educación se dedique más a educación, se dedique más a la pedagogía y menos a las otras cosas. Con todo respeto y con cariño voy a decir esto, Carlos. Sí. Yo hace 3 meses que estoy atendiendo una librería, estoy trabajando en la comida, estoy atendiendo la infraestructura, siendo ingeniero, arquitecto, y yo me quiero ocupar de la pedagogía, yo me quiero ocupar del aprendizaje, yo me quiero ocupar de los maestros, yo quiero estar con ellos en la capacitación. Entonces, tenemos que hacer esto para el ministerio. Es el legado más grande que le podamos dar, un ministerio con un ministro que se dedique a la educación, y no a todos estos otros frentes que distraen y que desvían muchas veces las necesidades reales del aula. Entonces, yo creo que ese es también un aprendizaje que está detrás de todo esto. Me gusta la apelación que estás haciendo a la clase política paraguaya, porque esto, no lo has dicho directamente, pero es una apelación que estás haciendo a la clase política. Blinden el Ministerio de Educación, que sean maestros, pedagogos, los que estén al frente del Ministerio de Educación. Lo está diciendo de una manera muy diplomática. Dicho sea de paso, si Rubén Ramírez Lescano, por ahí vamos a sugerir tu nombre para que le reemplace. Lo estás diciendo, pero lo decís tan claramente y de una manera tan diplomática que espero que muchos de los que están viendo el péndulo, muchos de ellos senadores, diputados, gente del gobierno y de la oposición, tomen en cuenta lo que está diciendo el ministro de Educación. La verdad, Carlos, que tampoco es ningún invento, digamos, sino es simplemente decirle, y quiero citar porque sé que no tenemos mucho tiempo, pero nosotros estamos haciendo una alianza con Oxford para un programa de educación de la primera infancia. Vos sabés muy bien lo importante que es la primera infancia.
Ahí si no trabajamos, llegamos tarde. Sí, llegamos tarde. Tenemos un programa con Harvard para la capacitación de los maestros, tenemos un programa con Harvard para la capacitación en la comprensión de los estudiantes de 15 años, tenemos un programa con Feuerstein para la capacitación de los jóvenes de la educación media, tenemos un programa con empresas que vamos a hacer una capacitación para jóvenes que terminan el colegio para la empleabilidad. Estamos cerrando un acuerdo con el SNPP para que los chicos en el primero, segundo y tercer curso salgan como reparador de aire, volcado al mundo del trabajo. Estamos haciendo un programa de escuelas abiertas para desarrollar la música, el arte, la danza para los chicos que de repente tienen otra posibilidad de aprendizaje. Claro. O sea, de estas cosas es lo que yo quiero hablar y de estos programas que ya están instalados en el Paraguay tenemos que hablar, porque en la medida que estos programas se desarrollen, vamos a poder ver la calidad y la mejora del aprendizaje de nuestros hijos. Definitivamente. Y esa es una de las claves. Y me queda algo que es la tutoría telefónica, que solamente brevemente, porque pasé, hay una imagen, porque es muy impactante esto, Carlos. En 8 sesiones de tutoría de un alumno, fíjate, Carlos, ahí está, matemáticas, pasan del valor posicional a fracciones. A fracciones, en 8 sesiones. Mirá lo que mejoran los alumnos. Entonces vos fíjate, cuando se inicia 8 de cada 10 no domina y cuando termina 8 de cada 10 domina con 8 sesiones telefónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros apostamos a proyectos y a programas pedagógicos, sostenemos en 5 años, la educación pega un salto como nunca antes. Pero esta es la clave, la pedagogía. Y claro, dicho por un pedagogo. Muchísimas gracias por venir. Cada uno defiende su religión. Claro. Exactamente. Gracias, ministro, por haber venido. Muchísimas gracias. Y a ustedes por otro miércoles más. Hoy fue realmente espectacular el programa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles.